Muchas gracias, William. Un honor que estén con nosotros. Y yo quisiera empezar, si me permiten, un poco para revisar el panorama de lo que está sucediendo en el mundo. Escuchamos China, la recesión o no de Estados Unidos, el aumento de tasas, la deuda de varios países, en fin, estamos como viendo quizás los saldos de la pandemia. ¿Cuál es el estado actual que tiene la economía global y sobre todo los riesgos que ustedes visualizan en el mediano y largo plazo? Alejandro, si quieres comenzar. Primero, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, un gusto compartir el panel con ustedes. Y rápidamente, yo diría que hoy la economía mundial se ve un poco mejor que hace 6 meses. O sea, hace 6 meses la mayoría de los economistas pronosticaban que en Estados Unidos iba a haber una recesión, que básicamente la única manera de ver una reducción de la inflación en un horizonte de 2 años a niveles cercanos a 2% iba a ser con una recesión no muy profunda, pero sí con crecimiento negativo. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es la mayoría de los analistas pensando que la probabilidad de que Estados Unidos vea es la continuación del descenso de la inflación que hemos visto en los últimos 12 meses hacia el 2024, sin una recesión, si bien sí con una desaceleración económica, pero evitando una recesión. Yo creo que es bastante alta. Esas son las buenas noticias. Estados Unidos con un mercado laboral muy dinámico, con una economía creciendo este año alrededor del 2, el año que entra alrededor del 1, y los problemas, yo diría principalmente más en el lado de la economía china. Yo creo que una combinación de factores saliendo de la pandemia entre el giro de la política pública en China, una política de mucho mayor control, mucho mayor agresividad en contra de las acciones del sector privado, privilegiando tal vez el poder político, y luego obviamente la confrontación entre China y Estados Unidos, limitando, digamos, las inversiones en China del resto del mundo, etcétera. Yo creo que hoy la comunidad de economistas ven a China como un foco de riesgos, ¿no? Donde tal vez un crecimiento del 5% sería un escenario espectacular, y viendo a China tal vez creciendo menos y todavía con problemas no resueltos en el sector financiero, en el sector de bienes raíces, etcétera. Y Europa un poco en el medio, ¿no? Como creciendo poco, todavía con el problema inflacionario, con altas tasas de interés, etcétera, y obviamente con el gran riesgo del conflicto Ucrania-Rusia y los coletazos de la crisis energética del año pasado. Finalmente, para América Latina, en el mediano plazo, yo diría los factores positivos. La transición energética debería ser en el agregado un plus para América Latina, que tiene litio, tiene cobre, tiene otros minerales que se usan en estas tecnologías, pero la distribución de estos factores positivos y negativos va a ser desigual. Hay países probablemente como Chile, importador de hidrocarburos y exportador de cobre, que se va a beneficiar altamente, y hay países como Colombia, netamente exportador de petróleo, que tal vez se va a ver afectado de manera negativa. Y luego en el caso de México, obviamente todo este tema del nearshoring, los conflictos en Estados Unidos y China, generando una ventaja muy importante de reubicación de firmas hacia México, Centroamérica y algo en el Caribe. Y yo te diría finalmente, eventualmente, probablemente ya más hacia el final del 24, el 25, la normalización de tasas de interés internacionales puede ser bueno para América Latina, un continente que tiene altos problemas en la parte estructural y de productividad, de los que estoy seguro que Bill va a hablar en sus participaciones. Gracias, Alejandro. William, ustedes incluso aumentaron el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en esta oleada, lo decía Alejandro muy bien. Los analistas comenzaron a ajustar al alza la expectativa de crecimiento. Hoy es mucho más factible que México crezca más de 3%, que cuando lo escuchamos en un principio, pues era bastante retador dar ese número, pero ustedes tienen un crecimiento, una proyección de 2.5%. ¿Por qué incrementarlo, y bajo ese contexto, qué es lo que podrían esperar de la economía mexicana en el mediano plazo? Pues respondió Alex a varias cosas, incluyendo en el corto o mediano plazo sobre el desempeño de todos los países de América Latina, incluyendo México. En el cortito plazo o el mediano plazo, lo que pasa con las tasas de interés probablemente se van a moderar, precisamente porque hemos tenido algo de éxito en la lucha contra la inflación, especialmente en América Latina.
es importante darnos cuenta que la región, sacando Venezuela y Argentina, ha tenido un desempeño en cuanto a la inflación mejor que el OCDE, mejor que Europa del Este. Eso sí es un logro para nuestra región. Vamos a tener en el corto plazo crecimiento lento, mediano en el G7, y China es el wild card, ¿no? Y es un wild card no solo en el corto plazo, pero es un wild card en el largo plazo, porque probablemente no van a tener esas tasas exageradas de crecimiento que hemos visto en las últimas décadas. Entonces, eso sí es un cambio importante para América Latina, está contribuyendo a los precios de materias primas, que son sólidos pero no muy altos. Entonces, en el mediano plazo vamos a seguir con este panorama decente, pero no excelente para nuestro crecimiento. La razón que vamos actualizando nuestros pronósticos hacia arriba es precisamente por la lucha contra la inflación, tasas de interés estables y algo de recuperación de las economías de los Estados Unidos. En el mediano plazo hay muchas posibilidades para América Latina en la transición energética, en este reshoring. Pero tenemos que darnos cuenta que 3% sería chévere, pero la región, por ejemplo, estamos prognosticando más o menos 2,5% por los próximos años, ¿no? Y eso tiene algo que ver con saliendo del COVID, tiene algo que ver con la lucha contra la inflación, pero esas tasas de crecimiento son más o menos iguales a lo que experimentamos en la década de 2010. Es decir, que como región tenemos un problema más profundo de crecimiento, ¿no? Y apunta a temas más estructurales que tenemos que tratar. Oye, déjame